Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a la conferencia Bicentenario organizado en esta oportunidad por la filial Chepen. Esta mañana estará con nosotros dos destacados profesionales quienes nos hablarán acerca del impacto de la pandemia en la economía mundial y la era post-COVID en nuestro país. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante respecto a la economía y qué es lo que nos depara en el futuro cuando pase todo este tema de la pandemia. Antes de iniciar este importante evento, quiero presentar a las personas que nos acompañarán y a las autoridades académicas de esta universidad. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Mabel Otiniano León, directora general de la filial Chepen, quien está ya conectada con nosotros. Asimismo, la doctora Patricia Padilla Bento, directora de la Escuela de Contabilidad. Asimismo, el economista Mario Guerrero Corso, quien va a ser nuestro primer ponente, y a lo largo de la mañana también va a estar acompañándonos el economista Augusto Álvarez Rodríguez, quien va a ser nuestro segundo ponente. Así que el tema va a estar muy interesante, esperemos que todos puedan estar muy atentos y puedan formular sus preguntas. Para dar las palabras de bienvenida, quiero dejar en el uso de la misma a la doctora Mabel Otiniano para que presente al economista que nos va a estar acompañando en este primer turno de la conferencia Bicentenario. Adelante, doctora Mabel. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, John, por el pase. Doctora Patricia Padilla Bento, directora de la Escuela de Contabilidad de nuestra Casa Superior de Estudios. Estimados docentes, estudiantes, egresados de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Empresariales, estimados estudiantes y docentes también de Campus Chepen. Estos eventos, que son los webinars, en realidad nos hacen trabajar en conjunto, no solamente de Campus Chepen. Este es un evento que ya contamos, buenos días, con la presencia del señor economista Mario Guerrero Corso, que es nuestro primer ponente. Este evento, como les decía, es organizado por la Escuela de Contabilidad con el apoyo de su Academic Partner, ¿no? Que en mi caso es mi persona relacionada yo con el Campus Chepen. Hemos creído conveniente contar con la presencia de estos dos analistas, expositores, porque en realidad nuestro país no puede detenerse, ¿no? Y necesitamos del análisis del sector económico, de cómo este escenario en el que estamos actualmente involucrados está influyendo y va a influir en nuestra reactivación económica. ¿Bien? Entonces, en la primera parte de la mañana tenemos la conferencia Impacto Económico del Coronavirus en el Mundo, qué tendencias hay, los escenarios que se aproximan para poder tener y reflexionar juntos con los docentes y estudiantes la pospandemia, el impacto económico en pospandemia, ¿no? Como lo va a hacer el doctor economista Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Perú post-COVID-19. Creo que son dos expertos en la temática que nos van a apoyar a dilucidar cualquier inquietud e interrogante que tenemos acerca del manejo del tema económico en nuestro país. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente y la bienvenida para todos los participantes que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mabel. Y antes de dar con el pase a nuestro primer ponente, quiero dar algunas indicaciones bien breves, ¿no? Todos los estudiantes, todas las personas que están conectadas esta mañana a este evento virtual, en la parte inferior de sus pantallas tienen la opción de preguntas y respuestas. Ahí ustedes van a poder formular sus preguntas y posteriormente lo vamos a remitir al economista Mario Guerrero Corso para que pueda resolver todas las inquietudes que puedan tener acerca de este importante tema que vamos a desarrollar esta mañana. No quiero alargar más la presentación y dejo en el uso de la palabra ya al economista Mario Guerrero para que dé inicio a esta primera conferencia que desarrolla la Universidad César Vallejo de la filial Chepen en conjunto con la Escuela
de contabilidad. Muchísimas gracias, doctor economista Mario Guerrero. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad César Vallejo y lo dejo con la ponencia. Muchísimas gracias. Lo presento primero, John, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Okay. Permítame para presentar. Bueno, gracias. Economista Mario Guerrero Corzo, economista principal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, Perú. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Lima, Centrum y Universidad de San. Experiencia laboral en proyectos económicos, análisis de riesgos, gestión de inversiones, análisis de escenarios de estrés y valorización de empresas. Sus artículos son publicados en diarios y revistas especializados en finanzas y economía. Es conferencista en diversos foros empresariales y académicos en todo nuestro país. Bienvenido, doctor Mario Guerrero Corzo. Muchas gracias, buenos días con todos, muchas gracias por la presentación, doctora Mabel Otiniano, también mi saludo a la doctora Patricia Padilla y a John Alejos por la presentación, saludando también al coordinador, a Gerardo Sandoval, por la cordial invitación a participar en esta conferencia bicentenario de la Escuela de Contabilidad y la filial Chepén de la Universidad César Vallejo. Un placer poder estar con ustedes compartiendo esta mañana algunas reflexiones sobre lo que nos ha dejado el impacto de la pandemia en el entorno de negocios, ¿no? Y en particular vamos a ver el entorno de negocios global, qué ha pasado con la economía internacional, cómo está afectando esto a América Latina y algunos hallazgos y reflexiones iniciales de cómo le está pegando también al Perú. Vamos a empezar con la presentación, voy a compartir la pantalla. Okay. Vamos a compartir la pantalla, aquí estamos. Dame un segundo. Ahora sí. Listo. Ok, ¿me confirmas, John, si todo se ve correctamente? Conforme. Ok, muchas gracias, Mabel. Bien. Entonces, empecemos por ver cuál es el impacto del coronavirus en el mundo. Digamos, un primer punto a tener en cuenta, un primer punto a tener en cuenta es que estamos ahora en un mundo en recesión. Y esto es un término que es importante reflexionar sobre qué significa. Centrémonos primero en el significado de la palabra recesión. Hace mucho tiempo que no se escucha respecto de ella. ¿Qué implicancias tiene para el mundo de los negocios de aquí en adelante? Bueno, es una etapa del ciclo económico bastante difícil que nos toca atravesar, retadora, porque no solo es la caída de un descenso de la actividad económica, más que eso. En general, el término recesión, desde el punto de vista académico, involucra un descenso generalizado de 5 variables que son claves para los negocios: la actividad económica, la producción industrial, las ventas retail, o ventas minoristas, el empleo y el ingreso. Entonces, esas 5 variables caen de manera generalizada y sostenida. Se considera que la situación económica se encuentra en recesión. Como han visto, son 5 variables, son 5 aristas claves para el mundo de negocios. Por eso que es retador para los empresarios, para ustedes como estudiantes de ciencias empresariales, comprender, entender y hallar las oportunidades que nos puede dejar esta situación tan particular a escala global que no se veía en muchísimos años. Este cuadro que les estoy presentando aquí contiene la evolución de las proyecciones para este año nada más, ¿no? Cómo ha ido variando desde enero, febrero, marzo, hasta el dato de julio que ha salido hoy día. Estas proyecciones es un consenso, es un promedio de lo que todos los analistas proyectan, y estos datos los recoge Focus Economics, es una entidad que recoge justamente las proyecciones de todos los analistas en el globo y publica los promedios para tener una idea de cómo ha ido evolucionando conforme ha ido pasado el tiempo, estas proyecciones de lo que se espera para este año.
Y como pueden ustedes ver en una primera vista de esta tabla, es muy variable. Pasa que el choque que ha recibido la economía mundial ha sido muy intenso, abrupto y de un momento a otro. De tal manera que no ha dejado tiempo aún de procesar totalmente toda la información, e incluso si uno compara la columna de julio, ¿no?, esta columna de julio respecto de la de junio, aún se observan cambios, aunque ya en la mayoría de estos son marginales. Enero consideremos que fuera como la línea base, ¿no?, como lo que se esperaba a comienzos de año, sin que esas cifras estén contaminadas por ningún impacto de la pandemia. Efectivamente, se esperaba que el mundo crezca cerca de 2,7%, alrededor de 3% ha venido creciendo el mundo en los últimos años, algo por debajo de 3%, probablemente por los efectos de la guerra comercial. Recuerdan ustedes que ha venido afectando la dinámica del mundo, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? Y se veían crecimientos relativamente bajos, entre 1 y 2% para Estados Unidos, cerca de 6% para China y Perú, ¿no?, que lucía con un 3% bastante prometedor a inicios de año. Sin embargo, conforme se fue observando el impacto de la pandemia, en febrero no tanto, pero sobre todo en marzo, ya se observa un cambio más o menos importante en la economía global, sobre todo y en la de América Latina también, por los impactos de la pandemia de China, ¿no? Cuando surge el tema de la pandemia en China, la inicial preocupación es, ok, si China desacelera, bueno, de 5,9 a 5,6 no es mucho, pero sí le termina pegando a los países, sobre todo de América Latina, que son productores de commodities, ¿no?, de estos recursos naturales, del cual China es un gran comprador. Pero fue abril definitivamente con el confinamiento a escala global en que las proyecciones se ajustan de manera más dramática, empiezan a cambiar los signos de positivos a negativos, como una reacción inicial, porque todavía en abril no había data dura. La data ha ido saliendo en los últimos meses, mayo, junio, julio, donde conforme salían los datos, se han ido haciendo ajustes progresivos a las proyecciones, incluso siguen saliendo y probablemente hayan ajustes adicionales. La última columna tiene que ver con la variación entre la última proyección, la de julio, y la de enero, la de nuestra línea base, para saber qué tanto ha cambiado la proyección para el mundo, ¿no?, qué tanto ha costado ese impacto de la pandemia a la economía global. Miren, más de 6% de crecimiento en el mundo. Eso es, en realidad, como vamos a ver ahora, no tiene proporciones históricas el impacto que hasta ahora los analistas ven sobre la economía global de la pandemia. En realidad es muy, pero muy fuerte. Estados Unidos estaría creciendo 7 puntos por debajo de lo que se esperaba a comienzos de año, ¿no? Eurozona 9 puntos, es el más afectado, dado tiene una fuerte relación con China también. Pero miren también, ¿no?, China, que curiosamente es la economía donde se originó el virus, resulta de todas las economías una de las menos afectadas y una de las pocas que tendrá un crecimiento positivo, incluso ya casi con todos los ajustes. Hay una desaceleración, pero no cae a terreno negativo. Entonces termina siendo uno de los grandes ganadores, a pesar en medio de esta pandemia. Este cuadro es interesante porque muestra también de paso no solo el mundo, sino el comportamiento esperado para los principales socios comerciales del Perú, ¿no? Estados Unidos, Eurozona y China representan 3/4 partes de todo nuestro comercio exterior, y el otro cuarto es Latinoamérica. Así que aquí está todo nuestro comercio exterior. Entonces, si los países que nos compran crecen menos de manera generalizada, lo lógico pensar es que nuestras ventas, léase exportaciones, también se vean fuertemente afectadas. En la región, tal vez, y los mayores cambios, incluso en julio con respecto a junio, es América Latina. América Latina es donde se siguen haciendo mayores ajustes, casi la mayoría está entre 8 y 10% de crecimiento menos de lo que inicialmente
se esperaba, pero todavía en julio no logramos nosotros quitarnos la etiqueta de ser la economía más golpeada por la pandemia en América Latina en términos económicos también, ¿no? Nos está costando cerca de 13 puntos porcentuales de actividad crediticia, de actividad económica, menos de lo que inicialmente se esperaba, ¿no? Como probable que otros países nos acompañen también yendo a un doble dígito de caída, el promedio de los analistas nacionales y extranjeros esperan para el Perú una caída de 10.5 este año. Entonces, el reto para el Perú aquí, en este contexto internacional, es darle la vuelta, quitarnos esa etiqueta y ponernos otra que diga que es la economía que más rápido se recupera post pandemia. Para tener una idea de... un par de datos adicionales. Miren, aquí el consenso, y este informe ha sido publicado hoy, está apuntando a una caída de la economía mundial de 3,8%. Parece, no ha habido un cambio muy significativo respecto de junio. Hay otras proyecciones más ácidas, incluso la del Fondo Monetario está un punto más abajo, menos 4,9, el Banco Mundial un poco más, incluso menos 5,2, y la OCDE tiene una proyección más ácida para la economía mundial con una caída de 6. Esto compara con este menos 3,8. Entonces todavía probablemente los analistas sigan haciendo ajustes agosto, septiembre, pero digamos que el rango todavía está relativamente amplio, ¿no? Entre menos 3 y menos 6 se puede decir que ahí está el rango de caída de la economía mundial para este año. Miren, ya pasamos más de la mitad del año y todavía hay un rango bastante amplio. Dada la naturaleza de este choque económico por la pandemia, probablemente recién hacia agosto, septiembre, ese rango se acote y tengamos un número más cerrado para el crecimiento mundial, pero todavía esto es un proceso, no hay aún una cifra cerrada de cuánto va a crecer la economía en 2020. Aquí está en términos de gráficos desde el año 1900, cuál ha sido el ciclo económico global y cómo compara con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces decíamos, por el lado de Focus Economics nos habla de menos 3,8, sin embargo, el Fondo Monetario nos hablaba de un 5,2, estamos hablando de que la caída para la economía mundial sería la más severa de los últimos 75 años, ¿no? A nivel mundial compara con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, donde la economía cayó hasta 8%, la economía mundial, y nosotros sabemos ya lo devastadora que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, es prácticamente, como muchos analistas lo han mencionado, estamos viviendo con una economía de guerra. Por lo tanto, las respuestas de política económica y las respuestas de la sociedad y del sector empresarial deben estar cifradas también en ese contexto, dado que el impacto es muy fuerte, supera a lo que fue la crisis financiera internacional y otras crisis, la guerra del Golfo, la crisis de la deuda, el choque del petróleo, la guerra de Corea, solo comparable con la Segunda Guerra Mundial en términos de impacto sobre la economía global. Veamos, habíamos hablado de que recesión implicaba 5 variables, ¿no? Hemos revisado la actividad económica, lamentablemente ahí las noticias no son nada alentadoras. Veamos la producción industrial, ¿no? La producción industrial siempre es el motor de una economía, genera mucho empleo y encadena a distintos proveedores, pequeñas y medianas empresas que entran del proceso productivo. Aquí estamos viendo en el gráfico la evolución de la producción industrial de Estados Unidos, Europa y China, ¿no? Interesante el caso de China, porque China, bueno, fue el origen donde se dio la pandemia y también donde fueron los primeros confinamientos, ¿no? Se hicieron confinamiento en febrero y ya en marzo habían empezado a levantar restricciones, marzo y abril, y se ve que la economía china cae, pero después se recupera y se recupera rápidamente, bastante cerca del nivel pre-COVID. Esto es interesante, porque China es importante por 3 razones para el Perú. En primer lugar, es nuestro principal socio comercial, el país al cual más le vendemos, es el soporte para los precios de los metales, dado que es el principal comprador de metales,
¿no? Perú, como saben, es un país exportador de metales y por lo tanto el que sus precios no caigan es muy importante para nosotros. Y en tercer lugar, China es un referente para los mercados emergentes. Si a China le pasa algo, no solamente va a suceder con China, le va a pasar, puede afectar el apetito de los inversionistas en general por todos los mercados emergentes. Así que China, siendo un país tan grande, una economía tan potente, con 1.500 millones de habitantes, muestra en este gráfico de producción industrial una recuperación bastante rápida. ¿Okay? Eso es una buena noticia, no solo para el mundo, sino para el Perú también. Europa luce mucho más castigada. Estados Unidos, que en mayo se recuperó ligeramente 1.4, hoy día salió el dato de la producción industrial de junio de Estados Unidos y muestra un aumento de 5.2% respecto a esta caída, ¿no? Respecto del mes anterior. Entonces aquí va a continuar un poquito la recuperación de Estados Unidos también. Es una buena noticia, le ha dado ánimo a los mercados, por eso que las bolsas están subiendo hoy día. Otra de las variables claves son las ventas retail, que tiene que ver con el comercio minorista, supermercados, tiendas por departamentos, farmacias, ¿no? Y también que da mucha mano de obra, dinamiza mucho los segmentos de tarjetas de crédito y de transacciones. Y aquí se ve algo similar a lo visto en el gráfico de producción industrial. China, con una caída muy potente, la más fuerte de su historia, una caída de 20% en las ventas retail, fruto de los confinamientos que hubieron en enero, ¿no? Pero después, ya hacia marzo, abril y mayo, estas se empiezan a recuperar, aunque, como se observa, con una velocidad menor que en el caso de la producción industrial. Lo que puede estar explicando la diferencia de velocidad es que esta crisis tiene la naturaleza de tener un doble golpe. Un golpe por el lado de la oferta, fruto del confinamiento, ¿no? la oferta laboral que se queda en su casa, las empresas que están cerradas, pero después hay un segundo efecto, hay un segundo golpe, que es un golpe de demanda, choque de demanda, que tiene que ver con el hecho de el impacto ya sobre el mercado laboral, donde muchas personas han perdido su empleo y otras han visto afectado su ingreso. Entonces la demanda ya no es la misma. Por lo tanto, al momento de recuperarse, se recupera, pero ya no hasta la base, no hasta el nivel pre-COVID. Eso va a tardar un poco más de tiempo, ¿no? Por eso que más que una recuperación en V dentilabial perfecta, parece hasta el momento, la forma de recuperación de la economía mundial parece ser una especie de raíz cuadrada, ¿no? Una caída, una raíz cuadrada y luego aquí el retorno hacia el nivel pre-COVID se produciría, pero tomaría mucho más tiempo. ¿Okay? Y este es, creo yo, el principal impacto que debemos ver en adelante, ¿no? ¿Qué tan rápido va a ser esa recuperación? Va a depender mucho de esta variable. Dentro de las variables que habíamos mencionado, las tres primeras, actividad económica, producción industrial y ventas retail, son variables cíclicas, ¿no? Pueden recuperarse relativamente rápido, puesto que la capacidad de las mismas prácticamente se mantiene, ¿no? La fuerza laboral está ahí, tomará tiempo recuperarse, pero está ahí. Digamos que la tasa de mortalidad de la pandemia no ha sido tan excesiva como para dañar la capacidad de la fuerza laboral de una magnitud material. Las empresas, si bien se parece a una economía de guerra, pues no ha habido una destrucción de capital, productivo, ¿no? De máquinas, de capacidad instalada. Por lo tanto, eso también está ahí y por lo tanto puede recuperarse de manera rápida, y lo mismo con las ventas retail. Sin embargo, hay otras variables que son más estructurales, que toman más tiempo de recuperarse, y una de ellas, lógicamente, es el empleo. El empleo es una variable estructural. Sabemos que cuesta mucho generar un crecimiento sostenido del empleo. Ha tomado años que el Perú crezca el empleo formal, siempre va de la mano de la inversión privada, que comprobadamente es la única que puede hacer que el empleo crezca de manera sostenida. No hay otra manera. Así que en la medida en que se recupere el empleo a través de mayor inversión privada, podremos recuperarnos más rápidamente.
pero el impacto sobre el mercado laboral hace recordar lo que vemos en esta fotografía, las largas colas de desempleados después de la crisis de 1929. ¿No? Aquí tenemos el impacto de la magnitud en el caso del mercado laboral de Estados Unidos. La tasa de desempleo en abril subió hasta niveles de 14.7, no logró, digamos, igualar al 25% de tasa de desempleo habido en los años posteriores a la crisis del 29, pero sí, de hecho, es la más alta desde más o menos ese entonces, ¿no? Y luego ha venido moderándose ligeramente, pero aún se encuentra bastante alta, ¿no? Con 13% en el último dato disponible hasta mayo. Si comparamos con otros países, vemos aquí igual el impacto importante sobre el mercado laboral de Estados Unidos, pero también puede observarse que las economías en materia laboral han reaccionado de manera distinta, ¿no? El caso de Eurozona y China, por ejemplo, donde las políticas de apoyo empresarial han estado condicionadas a que mantengan a las personas dentro de las planillas, de lo contrario no recibirán el apoyo. Eso ha sido gravitante para el caso de mantener baja la tasa de desempleo en la eurozona, y también incluso en el caso de China, donde si bien la actividad económica, hemos visto producción industrial y ventas retail, se vieron afectadas por el confinamiento, ese confinamiento fue focalizado, fue en algunas zonas industriales donde estaba el foco infeccioso, pero no fue en todo el país. De tal manera que la tasa de desempleo se vio afectada, como se ve entre enero y febrero, en una magnitud bastante moderada. También, lógicamente, aplicaron políticas de mantenimiento de la fuerza laboral condicionadas al apoyo crediticio. De repente ese es uno de los factores que no se vio en la aplicación de políticas en América Latina. Si vamos justamente a la región, esta es la evolución de la tasa de desempleo para hacer comparable, digamos, las métricas, aunque sabemos que más que el desempleo, el problema en nuestros países de América Latina es el subempleo, ¿no? Sin embargo, aquí por lo menos nos damos una idea de cuál ha sido el deterioro. Colombia encabeza siendo el país con mayor deterioro del mercado laboral, la tasa de desempleo ya está en más de 20%, lamentablemente le sigue el Perú. Hoy el INEI publicó la tasa de desempleo de junio, 16%, supera el 16%, y ojo que el punto de partida estábamos alrededor de 4%, o sea, durante la pandemia la tasa de desempleo se ha cuadruplicado. Entonces el impacto sobre el mercado laboral es lo que más preocupa, porque en la medida que las personas pierdan su empleo o reduzcan su ingreso, la demanda se ve debilitada, y una menor demanda va a generar que el nivel de producción también sea bajo. Así que ese es, yo creo, este es el punto donde las autoridades deben enfocarse de aquí en adelante desde el punto de vista de recuperación económica, ¿no? Tenemos un cambio de gabinete ministerial el día de hoy, así que tendrán como reto tratar de mejorar el empeño en el mercado laboral, que hoy por hoy parece ser la arista económica más golpeada de todos. Por otro lado, ya viendo los datos regionales, ¿qué ha pasado con la producción industrial? Sí, pues aquí también se ve que cuando comparamos con nuestros vecinos, terminamos siendo más golpeados, como Perú, ¿no? Hoy día se está publicando el dato de actividad económica, mayo una caída de 32.8%, ha tenido la economía peruana, entonces probablemente haya sucedido algo similar a lo que se ha visto en Brasil y México, ¿no? Abril fue el mes más duro, y mayo alguna recuperación. Tenemos que tratar de ser ahora la economía que más rápido se recupere, ¿no? Ese es el gran reto, creo yo, del nuevo gabinete. Por el lado de ventas retail pasa algo similar. También tenemos, digamos, el impacto ha sido más negativo en el Perú que en otros países. Y esto es algo que llama mucho la atención, porque la forma como inicialmente el Perú encaró el problema, lo hizo siendo estricto, digamos, un alumno aplicado, ¿no? Viendo recogiendo lo que mejor se había hecho en el ámbito internacional, y fuimos cerca de los primeros, ¿no? en adoptar medidas de confinamiento, declaración de emergencia nacional, toque de queda, ¿no? Y sin embargo
no solamente se cumplieron, digamos, con relativa rapidez y medidas bastante restrictivas para tratar de contener la expansión del coronavirus. Sin embargo, los resultados, ¿no?, después de haber sido el alumno más aplicado, terminamos siendo jalados y por debajo del resto. Entonces, ¿qué pasó? Es todo un tema de análisis sociológico ahí de por qué hemos tenido este tipo de resultados. Y ahora, bueno, eso ya es lo que se dio, ¿no? Ya pasó, así que a dar la vuelta y hacer los que más rápido nos recuperemos. ¿Qué ventajas hay como para que la recuperación sea rápida? Hemos visto el lado económico, el entorno de negocios, cómo está la producción industrial, cómo están las ventas retail. Veamos ahora el lado financiero. Tal vez el lado financiero, creo yo, es lo que mejor se ha manejado en el entorno de negocios desde el punto de vista en este entorno de pandemia, ¿no? Los bancos centrales han reducido las tasas de interés. Aquí vemos las tasas en dólares de corto plazo, reflejada por la tasa LIBOR, como estaba antes de la pandemia, y la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, redujo rápidamente las tasas. Luego, obviamente, cuando se producen estos movimientos abruptos en los mercados monetarios, hay volatilidad de las tasas, que fue lo que sucedió en la segunda quincena de marzo. Los mercados se desajustaron un poco, pero después la Fed tomó las medidas correctivas y las tasas finalmente terminaron bajando, y la expectativa, ¿no?, muy cercanas a cero, y que la expectativa es que se queden bajas por un periodo largo, bastante largo de tiempo, al menos hasta que no hayan señales claras de que la economía mundial se esté recuperando. Algo similar sucede con las tasas de largo plazo, ¿no?, en dólares, reflejadas por los rendimientos del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Estas tasas ya venían bajando, han seguido bajando incluso. Vean cómo se encuentran por debajo de alrededor de 0,10, 0,20 hasta en plazo de 2 años. Nos da una idea de que el mercado espera que las tasas estén bajas por un periodo bastante largo. Estamos hablando del 2022, más o menos, y ya a un plazo de 5 y 10 años empiezan a tener una pendiente positiva, a ser un poco más altas. Sin embargo, miren el nivel, ¿no?, todavía por debajo, incluso de 1%, nos muestra de que si bien la economía mundial se puede recuperar, o al menos esa es la expectativa, esa recuperación sea bastante lenta. No obstante, el hecho que las tasas de corto y de largo plazo estén bajas es bueno, por contribuir a un bajo costo de financiamiento, y si las empresas necesitan créditos y liquidez para para capital de trabajo o para ampliar sus inversiones, ¿no?, su stock de capital, puedan conseguir bajos costos financieros. Eso es bueno. Comparado con lo que ha hecho el Banco Central respecto de los mercados emergentes, usualmente diríamos aquí que el Banco Central de Reserva del Perú siempre ha sido, o se ha caracterizado por ser relativamente cauto, un banco central con un perfil más conservador. Usualmente esperaba que otros bancos centrales tomen iniciativa, ¿no?, y una vez con una información mayor tomaba una decisión más segura. Más o menos sus movimientos han seguido ese patrón. Sin embargo, en tiempos de pandemia, el Banco Central del Perú sorprendió, tomó una actitud mucho más agresiva, ¿no? En la región el agresivo usualmente era Chile, pero esta vez superamos al Banco Central de Chile, y el Banco Central rápidamente redujo las tasas de interés, incluso llevándola hasta 0,25, donde se ha mantenido ahí ya por los últimos 3 meses, niveles comparados solo con economías desarrolladas, mientras que el resto de economías emergentes tiene tasas de interés más altas. Así que por ese lado, las tasas de interés han tenido una reducción importante y dan justamente condiciones financieras para que las empresas puedan tomar fondos a costos más bajos. Esto se ha potenciado con los programas de crediticios con garantía estatal. Hemos visto en este mecanismo de subastas de Reactiva Perú que ha tenido un impacto importante dentro de la caída del costo de financiamiento de todos los segmentos empresariales. Si vemos el comportamiento de la inflación, no obstante, no ha sido igual en todas las economías emergentes. Ya se ve impacto de la pandemia con contracción de precios. Vean, Malasia, Tailandia y Canadá tienen inflación negativa.
que tampoco es buena, dicho sea de paso. Lo importante es, como ustedes saben, es que la inflación se mantenga dentro de un rango entre 1 y 3%. Eso es importante porque la inflación para una economía y para el entorno de negocios es como la temperatura del cuerpo, ¿no? Es preocupante cuando esa temperatura está muy alta, pero también es preocupante cuando esa temperatura está muy baja. Significa que el cuerpo se está enfriando demasiado. Así que lo importante aquí es mantener el equilibrio. Nosotros nos mantenemos dentro del rango meta, entre 1 y 3, así que por ese lado está bastante bien, aunque lo que se viene más adelante, de acuerdo a las previsiones del Banco Central, es que la inflación descienda. El Banco Central la ve en niveles de 0%. Probablemente no baje tanto, creo, pero sí, digamos, una inflación probablemente más cercana a 1, lo veo como más probable. En el Perú hay ciertas rigideces en distintas estructuras de mercado que impiden que los precios bajen rápidamente. Lo hemos visto con el precio del gas, lo hemos visto con el precio de los combustibles, ¿no? El petróleo cayó fuertemente y la gasolina en el mercado local no cayó en la misma proporción. Así que esas son rigideces de los mercados que evitan que la inflación caiga tan rápido como en otros mercados donde sí los precios han caído tanto que incluso, como pueden ver en el gráfico, se han ido hasta terreno negativo. Otra importante condición financiera es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que después que se declaró pandemia a nivel mundial tuvo un comportamiento bastante volátil, ¿no? Aquí están los comportamientos del tipo de cambio en la región. Luego, el tipo de cambio incluso en el Perú se mantuvo relativamente estable en ese entonces. Recién en las últimas semanas ha tenido un repunte relativamente moderado, ¿no? El mercado siempre se preocupa, en el caso del Perú, cuando hay volatilidad de tipo de cambio. Y es que la relación entre el tipo de cambio y la economía peruana es inversa, ¿no? Siempre que el tipo de cambio sube, la actividad económica en el Perú baja. No sucede así en todos los países. Hay países donde la relación es directa. Japón, Alemania, por ejemplo, cuando suben los tipos de cambio, la actividad económica mejora, son economías exportadoras. Pero en el caso del Perú, la relación es inversa, y eso que la dolarización ha bajado significativamente, ¿no? La década pasada estábamos alrededor del 50% de dolarización financiera. Hoy en día ya nos acercamos al 30%, es un descenso significativo, gracias a las políticas del Banco Central, pero a pesar de eso, el tipo de cambio es como un termómetro de lo que le pasa a la economía en el Perú, ¿no? Y así la gente no tenga depósitos en dólares, no tenga créditos en dólares, cuando ve que el tipo de cambio sube y fluctúa de manera brusca, se preocupa, y eso afecta las decisiones de consumo de las familias y las decisiones de inversión de las empresas. Entonces, ahí justamente interviene el Banco Central para evitar, ¿no?, que esas fluctuaciones sean bruscas. Lo ha hecho bastante bien, ¿no? Llegó hasta 3.55, hoy día en 3.50. Claro que cuando uno ve este gráfico y ve la línea roja, parece que no se hubiera movido, ¿no? Seguimos teniendo el tipo de cambio o la moneda más estable de América Latina. Vean, las fluctuaciones que hay en México, en Brasil, son mucho más potentes que las que hay en el Perú, definitivamente. Otra condición importante, condición financiera importante, es la percepción de riesgo país, ¿no? Cómo nos ven desde afuera, desde el punto de vista financiero, porque el riesgo país es una variable que incluye dimensiones mucho mayores, ¿no?, desde el punto de vista político, institucional, legal, etcétera. Pero si nos vemos la arista financiera de lo que es el riesgo país, medida por este índice MBG, sí estamos hasta ahora, digamos, con la percepción de riesgo país más bajo de América Latina, incluso más bajo que Chile, a pesar de la pandemia. Con pandemia y todo, estamos por debajo de Chile. Eso es bueno. Eso es bueno porque da condiciones favorables para el financiamiento internacional, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de las empresas. Y refleja en buena medida también lo que ven las clasificadoras de riesgo, ¿no? Por eso, a pesar del impacto tan nocivo que ha tenido la pandemia sobre la economía peruana, las clasificadoras nos han dado la chance de poder tomar medidas, y no ha habido deterioro de nuestra clasificación, dadas los fundamentos y las fortalezas que se han construido, sobre todo en el lado fiscal, de los últimos 30 años, ¿no? Lo que es
la potencia, y ahora justamente vamos a ver algo de eso ahí hacemos un comentario. Este punto también es interesante, los mercados financieros, ¿no? Todas estas condiciones financieras que vamos a resumir aquí, tasas de interés bajas, ¿no? Tanto en dólares como en soles, inflación moderada, ¿no? Dentro del rango meta, tipo de cambio con algo de volatilidad, pero que se mantiene como la moneda más estable de América Latina, el riesgo país más bajo de la región, configura un entorno bastante importante que va de la mano con el comportamiento de los mercados financieros. ¿Okay? Y a la hora que enfocamos los mercados financieros, observen aquí, este es un índice de referencia muy importante, el de Standard & Poor's 500, las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos, el índice S&P en rojo, la evolución en el 2020, y en azul, el mismo índice, pero en 1929. Quiero que noten aquí de manera interesante el patrón en el cual se mueven los mercados financieros, como cuando se produce la pandemia hay una sensación de pánico en el mercado y el patrón de caída es prácticamente el mismo, ¿no? 91 años después, la emotividad, ¿no? La psicología del mercado es la misma, reacciona con el mismo patrón, ¿no? Eso es algo sumamente interesante. Los mercados financieros se mueven por emociones y no por razones, y la psicología reacciona con patrones similares 91 años después, con generaciones totalmente distintas, pero con un sentimiento de pánico similar. Eso es algo muy interesante a tener en cuenta cuando uno analiza los mercados financieros. Sin embargo, también observen la recuperación. La recuperación fue distinta a la de 1920. Ahora los mercados se han recuperado rápidamente. ¿Por qué es importante que los mercados se recuperen rápidamente? Porque la recuperación da confianza, ¿no? Otro sería el entorno si es que los mercados financieros estuvieran cayendo. Sería más difícil que las empresas se recuperen rápidamente, puesto que habría un entorno de más incertidumbre aún. En cambio, hay una correlación alta entre la evolución de los mercados financieros y la confianza empresarial. Entonces, la recuperación rápida de los mercados ayuda a que haya más confianza empresarial y eso a su vez ayuda a la toma de decisiones para los negocios. ¿Cuál ha sido la diferencia entre 2020 y 1929? La liquidez, ¿no? La diferencia respecto a ese entonces ha sido que los bancos centrales han estado inyectando cantidades récord de liquidez durante este periodo de pandemia. Mucha de esa liquidez ha ido a los mercados financieros, a las bolsas, al mercado de bonos, a los mercados de commodities. ¿Okay? No todo ha ido directamente al consumidor, sino eso se hubiera reflejado, como vimos en el gráfico pasado, en mayor inflación, ¿no? Es más, no solamente esa inyección de liquidez ha estado acompañada de reducciones de las tasas de interés, como ya hemos visto, sino también de medidas de política monetaria no convencional, ¿no? Es decir, inyectar liquidez a partir de la compra de activos financieros, por ejemplo, la compra de bonos, ¿no? Banco Central compra bonos del gobierno, inyecta liquidez. Si a ustedes les sonará esto ya una lección aprendida, ¿no? Esto no era lo que en los 80 se conocía como la maquinita. Efectivamente, solo que a escala mundial, ¿no? Y ahora tiene otro nombre, pero el concepto es el mismo. Otra buena noticia es los precios de los metales. Esto es importante. Desde que se dio la pandemia hubo una caída inicial de los precios de los metales, pero a partir de finales de marzo los precios de los metales no han parado de recuperarse. Miren, aquí está el oro, el cobre y el zinc, nuestros principales productos de exportación. Esta es una buena noticia para el sector exportador y para la economía en su conjunto, puesto que con precios más altos hay incentivos para retornar lo más pronto posible al 100% de operatividad. Y el sector minero es uno de los que sí puede retornar al 100% de operatividad en un plazo relativamente corto,
¿no? El caso del cobre, sobre todo, el cobre ha tenido un rally espectacular, llegaba a su nivel más alto en 2 años, va de la mano con lo que comentábamos, la rápida recuperación de China, pero también con problemas de oferta por el lado de Chile, sobre todo, que tiene problemas con alto número de contagios en su minería. El oro también ha tenido un desempeño muy importante, ya pasando los $1.800 por onza, sigue en alza, sigue una tendencia alcista muy fuerte. Técnicamente podría irse más arriba aún, así que ahí, en la medida que el precio del oro y el cobre sigan subiendo, creo que podríamos recuperar nuestras exportaciones de manera más rápida y eso darle algo más de tranquilidad al mercado cambiario. Vean aquí la importancia de la oferta exportable. Ya estamos entrando un poco al Perú y con esto terminamos la presentación. Algunas ideas claves del entorno internacional sobre el impacto para Perú. Primero, nuestra oferta exportable. 63% de todas nuestras ventas es minería. Por eso es importante China, por eso es importante los precios de los metales. Y aquí está la participación de China en el comercio exterior. 28% de todas nuestras ventas, les decía, son a China, nuestro principal socio comercial. 20% de Estados Unidos, 14% de Europa, principalmente agroexportación, ¿no? Estados Unidos textil, todavía textil va a demorar, probablemente hacia el cuarto trimestre veamos una recuperación mayor. Estímulo fiscal, hemos dicho que tenemos fortalezas aquí para una recuperación, digamos, el dinero hay, ¿no? Ese es el punto clave aquí, ¿no? Este es el esfuerzo que están haciendo todos los países con respecto al PBI, con respecto al PBI. Y la barra naranja son las medidas propiamente fiscales, es decir, gasto público o reducción de impuestos, y el área ploma son las políticas, ¿no? Los programas crediticios, capitalización temporal de empresas o programas de garantías, como hay en el Perú, que aquí se llamarían Reactiva Perú y FAEMIP. Y en conjunto es un esfuerzo de casi 17% del PRO. Es un esfuerzo que es financiable, es un esfuerzo grande y comparable con las grandes economías del mundo. Por ese lado, tenemos las condiciones para poder hacerlo. El problema aquí es un poco más la gestión, ¿no? Y ojalá que este nuevo gabinete ministerial logre justamente ese gran reto, ¿no? No solamente es contar con los recursos, sino gestionarlos de una manera apropiada. Terminemos con el balance de daños para América Latina 2020. Veamos, por el lado de actividad económica, estas son las proyecciones para el 2020. Nuevamente tomamos como fuente Focus Economics del mes de julio, ¿no? Y aquí pues sí tenemos nuevamente, recordemos la etiqueta de ser la economía más golpeada de América Latina aún. He tomado, digamos, también cuál es la proyección más ácida dentro de toda la muestra, y está aquí, la más ácida para cada país. Ojalá que no, es el rango extremo, pero para que tengan una idea de que si la situación se pone más complicada, sí, pues casi la mayoría de países va a estar alrededor del doble dígito de caída, ¿no? Pero Perú, ojalá que no nos acerquemos a ese 17% en el escenario más duro. La inflación no es un problema, el problema principal para el Perú está en su nivel de actividad, ¿no? Y es lo que tenemos que recuperar. La parte fiscal no tiene, digamos, es un déficit fiscal alto, de hecho es el más alto. Ya a la fecha estamos con el más alto desde la época del 90, más alto estamos hablando de 30 años. Sin embargo, digamos que tiene la venia de las clasificadoras de riesgo por las fortalezas fiscales que tiene el Perú. En otras circunstancias preocuparía, hoy no tanto, digamos que tenemos la venia para poder llegar a ese déficit. Y por el lado externo, que curioso porque siempre las crisis que ha enfrentado el Perú han tenido como foco la brecha externa. Esta vez no es una crisis externa, por eso que no debería haber mayor preocupación por el lado del tipo de cambio. Otros países están con brechas mucho más negativas, caso de Colombia, por ejemplo, donde sí hemos visto que el tipo de cambio ha saltado más, el mercado laboral se ha deteriorado más y su brecha externa también. En el caso del Perú, la situación, digamos que es más moderada, no es la mejor de todas, pero es algo más moderada, ¿no? Esta es la forma como se espera que las economías se recuperen. Habíamos hablado de una especie de raíz cuadrada, ¿no? Y estamos más o menos a ese nivel. Y algunos par de datos de monitoreo, cómo va la recuperación. Esto es data diaria,
sector electricidad está recuperándose bastante bien, alcanzando ya niveles similares a los de 2019, junto con minería, es de los sectores que más rápido se pueden recuperar. Sin embargo, veamos, en materia de transporte, hay una recuperación, es cierto, pero todavía estamos bastante lejos de los niveles del año 2019, ¿no? Entonces, y eso implica mucho comercio y servicios, ¿no? La economía se recupera, pero no a la misma velocidad. Aquí un par de datos sobre qué velocidades se están alcanzando, ¿no? Esta barra azul muestra lo que esperaba inicialmente el gobierno, ¿no? 44, 69, 79, a estas alturas deberíamos estar en 87%, según la proyección oficial. Sin embargo, lo que se ha ido dando en la realidad es que la economía en abril operó el 60%, en mayo el 67%, con el dato publicado hoy, y ligeramente por debajo del 69%, y probablemente la velocidad sea algo más lenta en adelante, ¿no? Pero lo importante es que ya estamos de salida, ¿no? Algunos datos de que es importante que vean, que se vea en el entorno de negocios, ¿no? Es necesaria una inversión para mantener los equipos que han estado paralizados durante la pandemia, para adecuar los espacios a los protocolos, por ejemplo el caso de los restaurantes, restablecer cadena de suministros y distribución, cuáles van a ser las expectativas de la demanda, ¿no? Eso es algo que todos los empresarios vemos están monitoreando muy de cerca actualmente. La reapertura no va a ser homogénea. En el caso del Perú en particular, ¿no? Tenemos una economía formal y una economía informal. El lado formal probablemente se contenga más por el cumplimiento de protocolos, pero en el lado informal no lo sabemos, ¿no? Por eso que es latente el riesgo de una segunda ola, mientras que el lado de la economía formal sí podía dar algo más de contención, ¿no? Finalmente, recalcar el punto clave, ¿no? El empleo, ¿no? Ya se han publicado datos de empleo, en caso de la data que está saliendo desde Lima, pero tranquilamente el comportamiento se puede extrapolar a nivel nacional, muestra que incluso en junio el mercado laboral sigue deteriorándose, ¿no? Y esto, decíamos, es importante porque puede afectar al consumo. El consumo es el 66% de la economía peruana. Entonces, en la medida que sigamos, no veamos que todavía dé la vuelta el deterioro del empleo, todavía la perspectiva sobre la economía, sobre el consumo, el comercio y los servicios todavía es endeble, ¿no? Y algunas cifras para tener en cuenta, ¿no? Una PEA de 18 millones de habitantes. Miren, estos datos son aproximados del 2019, ¿no? Teníamos un desempleo de 3,9%, ¿no? Eso involucraba a 0,7 millones de personas, o sea, 700.000 personas. El último dato publicado hoy, la tasa de desempleo en Lima ya está en 16.3. Esto significa, sobre la PEA de 18 millones, 3 millones de personas buscando empleo, ya no 700.000 como había a fines del año pasado, ¿no? Y considerar que dentro de la particular estructura de nuestro mercado laboral hace más difícil aún la recuperación pueda ser más rápida, ¿no? 70% de la economía es informal, probablemente este porcentaje, ¿no? Si actualizamos las cifras a hoy sea ya algo mayor, estaríamos hablando del 75% tal vez, y el otro 30% del empleo formal, que también debería haberse afectado, puesto dentro de buena parte de este deterioro del empleo, buena medida es formal también. Bueno, con ello quiero dar las gracias por la posibilidad de participar en esta conferencia bicentenario. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, economista Mario Guerrero. Gracias por la excelente ponencia que nos acaba de brindar esta mañana. Y justamente vamos a formular preguntas muy rápidas, porque ya está con nosotros también el economista Augusto Álvarez Rodríguez, a quien en breves momentos lo vamos a estar presentando. Vamos a una pregunta de Liliana Correa Rojas. ¿Por qué la recesión en el Perú es más fuerte que en los demás países de América Latina? ¿Cómo puede explicarse ese impacto negativo en nuestro país? Bien, por el lado yo creo que uno de los puntos claves de por qué ha sido más
fuerte en el caso del Perú tiene que ver con la rigidez necesaria de los confinamientos, ¿no? A diferencia de otros países que aplicaron confinamientos parciales, ¿no? O dejaron, por ejemplo, a ciertas actividades seguir operando, algunas actividades industriales, algunas actividades mineras, como el caso de Chile, industriales, como el caso de México. El caso del Perú, el confinamiento fue total. Paró casi toda la economía, inicialmente cerca del 44% de la economía, según datos del MEF, solo operaba, buscando justamente, recuerden ustedes, contener la expansión de la epidemia, aplanar la curva y darle tiempo al gobierno para prepararse para enfrentar la pandemia por el lado de las políticas de salud. Y eso pues ahora nos ha pasado factura. Lamentablemente los resultados no han acompañado esos esfuerzos, ¿no? Porque otra sería la historia si los resultados hubieran sido distintos, ¿no? Y hubiera valido la pena hacer tremendo esfuerzo de parar la economía. Sin embargo, dado los resultados, lamentablemente eso no ha sucedido. Ahora, como eso ya pasó, tenemos que dar, decía yo, darle la vuelta a esa situación y convertirnos en una economía que se recupere rápidamente. Entonces, ahora el tema no es, le decía yo, recursos, los recursos están, me parece más gestión, ¿no? Con la gestión apropiada podríamos, y las señales correctas, podríamos dar la vuelta de manera más rápida. Lo hemos hecho antes, podemos hacerlo ahora también. Muchísimas gracias, economista. Vamos con otra consulta de Eric Villalobos. ¿Cuál sería su plan para la reactivación de la economía en el Perú, sabiendo que la pandemia de la COVID-19 ha golpeado de forma devastadora, basándose en que el Perú es un país en desarrollo? Así es, lamentablemente el impacto ha sido muy potente. Entonces, el punto clave que señalaba en la presentación, y en general creo que todos los países uno ve están tomando cuenta de ello, es el mercado laboral, ¿no? Creo que las políticas ahora deben estar dirigidas a recuperar el mercado laboral vía recuperación de empleos, ¿no? Programas de creación de empleos, darle facilidad a los emprendimientos y atender más a la cadena de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso es clave. Ha habido cierta demora, lamentablemente, los esfuerzos han ido en el sentido correcto, pero ha habido demora en la implementación de los programas de facilidades crediticias, pero dado que han demostrado su eficiencia y son la vía por el cual distribuir los recursos, porque ese es un tema bien importante también, la distribución de los recursos. Agilizar los mecanismos, ¿no? Fondos hay, hemos dicho, así que ahí es necesario agilizar los mecanismos. Si es necesario hacer más programas sectoriales, pues por ahí también se puede encontrar una buena solución, ¿no? El FAE Agro, el FAE Turismo, por ejemplo, son esfuerzos que van en esa dirección. Arranca Perú, la reconstrucción con cambios, por ahí también se puede profundizar un poco más. Y creo que queda también para la reflexión un punto clave, ¿no? Porque el primer punto para poder ayudar a las personas y a las empresas es identificarlas. Si no las puedes identificar, no tienes un patrón de dónde están, quiénes son, cómo llegar a ellos, es bien complicado, es bien difícil. Y lo hemos visto en los resultados de la entrega de los bonos de las personas, que a muchas personas nunca les llegó el bono, o el reparto de las canastas por parte de las municipalidades, ¿no? Por eso creo que es de cara en adelante, ya como estrategia para el próximo gobierno, la implementación de un gobierno digital creo que urge en el Perú para contar con todas las herramientas tecnológicas que permitan identificar a las personas, identificar a las empresas en casos como estos. Bien, muchísimas gracias, economista Mario Guerrero Corzo, por tan espléndida exposición. Ahora quiero dejar en uso de la palabra a la doctora Mabel Otiniano León, directora general de la Universidad César Vallejo, Campus Chepén, para que haga la presentación de nuestro siguiente panelista, el economista Augusto Álvarez Rodríguez, quien está ya en la sala. Adelante, doctora Mabel. Gracias, John, pero antes déjame agradecer al magíster
economista Mario Guerrero Corzo por su excelente conferencia. En realidad nos abre el panorama bastante amplio de lo que está sucediendo tras COVID en el mundo, en Latinoamérica, y lo que ha abordado en Perú, que estoy segura que también nuestro economista Augusto Álvarez Rodríguez lo va a desarrollar de una manera más puntual, ¿no? Yo le quiero agradecer por esa deferencia con nuestra universidad, con la Escuela de Contabilidad y con Campus Chepén por habernos apoyado y ilustrado con su data estadística. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, hasta luego, muy amables. Hasta luego, permiso. Hasta luego. Muy bien, ahora sí contamos también en la sala con nuestro amigo Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenido, don Augusto, gracias por el apoyo. Usted también conoce muy de cerca todo este tema económico, lo comparte a través de su analítica en medio de comunicación como es el diario La República. Muchas gracias por estar acá este día presente. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de nuestros coordinadores de la Escuela de Contabilidad de los 12 campus que también nos acompañan, y vuelvo también a agradecer la presencia, la participación de los estudiantes de la Escuela de Contabilidad y de Campus Chepén, que ahora se han dado cita para poder refrescar sobre este importante tema económico. Definitivamente el Perú no puede detenerse y hay que desarrollar una visión bastante positiva de lo que va a ser post-pandemia. ¿Bien? Quiero presentar a nuestro segundo conferencista, el doctor Augusto Álvarez Rodríguez, que nos va a aportar con la conferencia Perú Post-COVID-19. Augusto Álvarez Rodríguez es economista de la Universidad del Pacífico y máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. También ha seguido estudios de especialización en las universidades de Stanford, Manchester y Northwestern. Ejerce el periodismo desde hace 3 décadas. Actualmente es columnista del diario La República, miembro de su consejo editorial y director de su canal de televisión RTV. Es presidente del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, desde el 2012 y profesor asociado de la Universidad del Pacífico desde 1986 y de nuestra Universidad César Vallejo desde el año 2009. Bienvenido, don Augusto. Va a ser una jornada interesante. Muchas gracias por su presencia. Mabel Isabel, muchas gracias por la invitación, estar de manera virtual en el campus de Chepén. Lo conozco, he pasado por ahí por lo menos 2 o 3 veces, previo pasada por Guadalupe para comer los sanguchitos de pavo, y la verdad que me gusta mucho toda la zona del norte, especialmente la de Chepén, que es tan simpática, más con su pileta al comienzo y su laboratorio a la mano derecha. Les tengo muchísimo aprecio. Así que Mabel Isabel, muchas gracias. Y a John también le agradezco mucho no sé, ahí lo he visto en la cámara, he participado con él en otros eventos también de la Vallejo, de la zona norte. Voy a hacer cargar mi presentación. A ver, ojalá lo pueda hacer. Share screen. Creo que esto es share. Un ratito. Soy un poco torpe, pero lo voy a poder hacer. Ya se ve lo estamos viendo. Ah, sí. Augusto, sí. A mí me ves, pero ¿ves la presentación? La pantalla, sí, la presentación, correcto. Le puedes darle Estupendo. la copita, excelente. Estupendo. Entonces, lo bueno de exponer después de una exposición tan buena como la de Mario Guerrero es que muchas de las cosas ya ha allanado el terreno y me va a permitir a mí ir por algunos puntos con algo más de desorden, porque ha estado estupenda su presentación, la ha estado siguiendo y ha marcado la cancha de lo que está ocurriendo. Voy a hacer mi presentación, es el Perú post-COVID. La verdad que es un poco audaz hablar del Perú post-COVID con una pandemia que no se sabe cuándo va a acabar y todavía nos falta tanto tiempo hasta que por fin haya alguna vacuna. Por tanto, creo que tenemos un buen tiempo aún por delante
y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero dicho eso, lo que quiero es empezar planteándoles que el año 2020 lo empezamos todos como marcado desde la ilusión, pero pronto se volvió en desilusión, en frustración. Iba a ser un año de mucho progreso. En el Perú se esperaba que la economía creciera al 4%, y lo que ocurrió fue que había una noticia en enero de unos murciélagos en Wuhan, que todos lo veíamos como un lugar tan lejano, pero que pronto la ciudad se nos hizo tan familiar porque la comenzamos a ver y a recordar todos los días cuando el virus fue llegando hasta el Perú. Además, había un nuevo Congreso elegido en enero y todo hacía vislumbrar que las cosas iban a marchar bien. Sin embargo, en la primera quincena de marzo apareció el primer contagiado en el Perú, y entonces el presidente lo anunció, y luego se produjo la cuarentena muy estricta desde el 16 de marzo, y el presidente planteó el estado de emergencia, y entonces comenzó a ocurrir cada 2 semanas, nos decían 2 semanas más y 2 semanas más, como cuando uno va a un restaurante con amigos y pide 2 más y 2 más, y no terminaba, y hemos tenido una cuarentena tremendamente larga de 107 días. Al comienzo, el presidente Vizcarra tuvo una muy alta aprobación ante la opinión pública, vamos a verlo luego con los números en detalle, pero lo que tenemos hoy en día es que han sido 107 días de cuarentena, que tiene al final como resultados un tanto frustrantes, debo decir, sin perjuicio de lo cual no hay que perder el entusiasmo. Pero este ha sido un año en el cual todos seguramente comenzábamos con muchos planes, con mucho optimismo, pero luego se fue transformando en un proceso de aprendizaje, de prueba y error sobre cómo vivir para poder sobrevivir. Es lo que ha pasado en este primer semestre. Al final de esta primera parte de la cuarentena, lo que tenemos es el resumen que aparece ahí en ese cuadro. Hay en el registro oficial 12.229 personas fallecidas hasta el día de ayer, pero lo que tenemos es que somos el 6º país con más contagiados en el mundo, y como les decía, hay 12.000 personas muertas en el registro oficial, pero en realidad han aparecido algunos indicadores, como el que expongo ahí, de una publicación británica, el Financial Times, que nos da cuenta en verdad que no son 12.000, sino que son algo así como 40.000 personas fallecidas, y el cálculo no es tan complicado, simplemente se saca cuántas personas morían el año pasado en el mismo periodo, y se calcula que hay como 9.000 personas que mueren en el Perú al año. Y uno saca la diferencia y hay una explicación de que hay otra razón que está matando gente, y no hay otra que sea el COVID. Porque además, bueno, es claro que ha sido así. Entonces estamos hablando de un nivel bastante alto de personas fallecidas. Y lo que hay, eso es en la parte de salud. En la parte de economía, lo que tenemos es que es una crisis económica muy compleja, porque todo el mundo está en crisis. Es decir, en otra crisis habían algunas partes del mundo que entraban en crisis, el Asia, Europa o Estados Unidos. Acá no, acá lo que hemos tenido es que todo el mundo ha entrado en crisis, y esta es la peor crisis económica desde la Gran Depresión del año 1929. Así de grave es lo que está ocurriendo. Y para poder contener este virus tan potente, hubo que aplicar un coma inducido a la economía, y esto ha significado o va a significar la peor caída del PBI desde la guerra con Chile en 1879. Entonces tienen por afuera, el mundo está teniendo una caída que es la peor depresión desde el año 1929, y en el Perú tenemos la peor caída desde 1879. Se imaginarán lo que esto significa. En abril la economía cayó en 40%, en mayo, acaba de salir el día de hoy el dato, hace una hora estaba ajustando la presentación, ha caído en 32.7%. Y la proyección más optimista para este año de crecimiento es de una caída de 14% del PBI. Eso es lo más optimista. Mire cómo estaremos de mal, que cuando el mayor optimismo es que vamos a caer 14%, es que es un escenario pues muy complejo, ¿no? Ahora, esta crisis económica tiene, como les decía, una naturaleza singular, porque tiene, por el lado externo, tiene menores precios de las materias primas. Por el lado también externo, los mercados financieros van a estar muy volátiles, van a estar cambiando muchísimo. Va a haber, como ya está viendo, una disminución del comercio internacional, y esto implica efectos indirectos
en el transporte, en comercio, en servicios, en otros rubros. En el lado interno tenemos shocks que también vienen por el lado de la oferta porque se interrumpió la cadena de suministros y hubo una menor producción. Por el lado de la demanda, una disminución en las compras, viajes, servicios, menores ingresos de la población, y voy a entrar luego en detalle con eso. Y luego ahí están las expectativas. Aún si tuvieras plata, mucha gente, la que tenga plata, puede decir, mejor ahorro, porque las cosas pueden venir más complicadas en el futuro. Así es que eso es la naturaleza de esta crisis económica. La pregunta es si la economía peruana tenía una fortaleza tan grande en el plano macroeconómico, ¿qué fue lo que salió mal? Y salieron mal algunas cosas, primero por el lado de salud. Y es que lo que tenemos es un muy deplorable sistema de salud pública, que lo que hace es que eso es imposible jugar al primer nivel de combate cuando tienes la salud pública casi en muy mala situación. Y con esto me explico, los hospitales públicos, para la mayoría parte de la gente en el Perú, el que los hospitales públicos no funcionen no es solo un tema del COVID, ya antes no funcionaban, antes del COVID no funcionaban, y lo que sucede es que ese es el problema de fondo, que tenemos un sistema de servicios públicos muy malo, y ahí está la clave del problema. Luego hubo alguna lentitud en las decisiones del sector público, demora en la compra de ventiladores, demora en la compra de todos los instrumentos de vacunas, etcétera. Y luego también hubo problemas de desorganización en las salidas de la gente a los mercados, a los bancos, etcétera. O sea, había una cuarentena muy estricta, pero cuando salíamos a las calles para las cosas que habían que hacer, el desorden era, como ven en la foto, enorme. Y eso significaba un problema de contagio muy fuerte. Estábamos en una casa, pero el día que salíamos, traíamos todo el virus para la casa y contagiábamos a los que no habían salido. Y en el lado económico, lo que sucedió es que ha habido una cuarentena que fue muy larga y sin diferencias por regiones. Que eso se debió haber manejado. Además, la economía se cerró mucho, como les decía, y estuvo funcionando solamente al 44%. ¿Qué implicaba esto? Que en cada semana de la cuarentena, en cada semana, se perdía 1 punto del PBI por semana. Y en cada semana 50.000 hogares entraban en la línea de pobreza. Entonces imagínense lo duro y dramático que ha sido esta cuarentena, que se puede explicar porque el Perú tenía condiciones muy malas de salud y entonces eso requería que estemos más encerrados que otros países. Pero me da la impresión a mí que se exageró demasiado y que fue muy amplia, muy larga, muy restringida la cuarentena y que se pudo haber abierto algunos otros espacios donde la economía pudiera seguir funcionando como ocurrió en muchos otros países. Y es por eso que el Perú va a ser el tercer país con la mayor caída en el mundo. Es decir, por debajo del Perú solamente hay 2 países, que son las Islas Maldivas, de la verdad que no sé dónde queda, y Belice. El Perú es el tercer país con la mayor caída del PBI en este año. Y esto además tiene que ver también con una baja coordinación del Ministerio de Economía con varios otros ministerios, desde el Ministerio de la PCM, Produce, Trabajo, Salud, que es lo que creo que está detrás del cambio de gabinete que acaba de ocurrir. Mientras escuchaban a la conferencia de Mario Guerrero, se produjo la juramentación del nuevo gabinete, del cual les voy a hablar ahora porque tuve tiempo de cambiar mi presentación. Además, lo que ha habido es, en mi visión, es una actitud un tanto hostil o bastante hostil del Congreso con medidas económicas que no le hacen bien a la posición de la economía en el mediano plazo. Y además se demoró mucho el apoyo a las empresas. Y lo otro muy grave, y voy a entrar en detalle en eso, es la dificultad institucional tan grande que hay para llegar a los ciudadanos más pobres con los bonos. Miren lo dramático que era. Se tenía y se tiene la plata, pero lo que no se tiene es cómo llegar a los ciudadanos más pobres en tantas partes del país donde no fue posible. Y con esto lo que quiero hacer notar es que lo que tenemos es un problema de inclusión, de falta de inclusión en muchos terrenos. Uno de ellos es la falta de inclusión financiera. Es decir, todas las personas deberían tener una cuenta bancaria. Si todos tuvieran una cuenta bancaria, se podría hacer el depósito a las personas donde estén. Eso no se ha podido porque muy poca gente está lo que se dice bancarizada.
Y son temas que esta pandemia nos deja como lección de cosas que tienen que cambiar para el futuro. Esta frase que pongo al final en esta página dice, es una frase que la dijo la ministra de Economía en una entrevista que yo le hice hacia mediados de abril, por ahí, que me parece que es bien importante para entender lo que está pasando. El Perú no puede estar entre los primeros en macroeconomía y los últimos en calidad de los servicios públicos. Y eso es lo que se ha constatado, lamentablemente, en esta crisis tan grande que estamos teniendo. Esta es la manera, voy a pasar ahora a cómo el gobierno ha planteado la respuesta a la crisis. Y el gobierno lo que ha planteado, y acá estoy usando una información que me provee, que la he recogido de presentaciones del Ministerio de Economía. Son medidas bien importantes porque significan un 15 puntos, casi 16 puntos del PBI, y tiene dos fases, la de contención y la de reactivación. Acá están divididas las fases de contención y reactivación. Luego están los instrumentos, para que entiendan bien cómo es que el gobierno ha atacado el tema. Y los instrumentos que ha usado son gasto público, medidas tributarias y otros instrumentos. Y esto lo ha hecho a través de 4 ejes. Uno es atender a la emergencia, y con eso se refiere a mejorar o darle más recursos en estos meses a los hospitales, sistema de seguridad, de limpieza pública, el soporte a las familias, el soporte a las empresas y el soporte a la cadena de pagos, y para que la economía no se deteriore más. Voy a entrar en detalle en eso, no se preocupen. ¿Qué es lo que tenemos? En estos ejes lo que hay es la atención a la emergencia. Ahí se asignó 0.4% del PBI. En soporte a las empresas se asignó 1.7% del PBI. En soporte a las familias, en bonos, 3.2% del PBI. Y en recursos de soporte a la economía, para que no se rompiera la cadena de pagos, 10.6 puntos del Producto Bruto Interno. Eso es bastante dinero. Y en el plano del estímulo fiscal, pues han habido medidas tributarias, medidas de gasto y otros instrumentos. Y ahí pongo las que son. Esta es una información del Ministerio de Economía, donde está alivio tributario a las familias, alivio tributario a las empresas, facilidades administrativas, en medidas de gasto, atención de la emergencia, soporte a las familias, reactivación de la economía, etcétera. Y también está el programa de Reactiva, al cual voy a entrar en un momento. ¿Cuál es el grave problema que hemos tenido con los bonos en el país? Es lo que les decía hace un momento, que hay problemas, si ven en la parte derecha, estructurales que impiden una rápida entrega de los recursos. Primero, por la baja bancarización en los hogares peruanos, especialmente los de familias de menores recursos. Y ahí lo que tenemos es que lamentablemente lo que hay es que poca gente tiene una cuenta bancaria. Ese es el gran problema. Lo otro es que las bases de datos de los hogares ha estado desactualizada, desfasada. Y ahí han habido problemas incluso de los municipios para poder trabajar con más rapidez. Ha habido una falta de bases de datos integrados, y aquí se ve cuán urgente y cuán importantes son ese tipo de sistemas, pero que esos sistemas se hacen antes de una crisis, no se hacen ya durante la crisis. Falta de agencias bancarias en muchas partes del país, y tenían que mandar el dinero en unos camiones estos de Hermes, de la agencia de seguridad, pero con eso lograban llegar, me contaban, a 2 pueblos donde llegaban a la plaza de armas y entregaban la plata en la misma plaza, llamando por lista, pero eso pues te da una lentitud enorme. Y lo otro es la alta informalidad. Al 5 de julio se había logrado entregar 4.484 millones, el 83.1%, es decir, casi el 17% de los bonos para la gente no se ha podido entregar todavía. Luego está eso por el lado de las personas. El otro apoyo ha sido de Reactiva Perú, y aquí lo que ha habido es también un proyecto importante, grande, que creo que ha sido bien importante, que ha llegado por número de empresas en MIPES al 91.1%, a la gran empresa 6.9% y medianas 2.0%. Eso por el tamaño de las empresas. Y por el monto de los préstamos también están ahí asignados, ¿no? Lo que hay es que se han beneficiado todo tipo de empresas, incluso aquellas que operan en el marco del RUS. Y lo otro es que
ya estamos entrando en la fase del gobierno que la plantea como la fase de reactivación. Y ahí están los de impulso a la inversión pública y a la inversión privada, el programa de Arranca Perú y el programa de Reactiva Perú en el tramo 2, que está teniendo varios problemas. Acá tengo un cuadro que lo que hace es que resume cómo Arranca Perú busca la recuperación rápida de la economía con un impulso de la demanda. Y esto pasa por meter recursos a transportes y comunicaciones. Ahí han planeado llegar con 3.900 millones de soles al sector vivienda a través, bueno, en transportes es con mantenimiento de la red vial y departamental y la red real vecinal. En vivienda y construcción está el financiamiento de bonos para el impulso de 20.000 viviendas nuevas e inversiones de vías urbanas, etcétera, 1.471 millones. Trabaja Perú incluye el financiamiento adicional para el programa de generación de empleo temporal, que ya existe y lo están reforzando, e inversiones en asistencia técnica y seguimiento a las actividades en el marco del programa Trabaja Perú. Y también se han asignado recursos a sectores como agricultura, educación y cultura para poder avanzar. Ahora, hay muchos problemas burocráticos para poder trabajar. Por ejemplo, les cuento uno bien simple que lo he escuchado en estos días. Está el tema, lo deben conocer en Chepén bien, el asunto del transporte de carga pesada, de carga ancha, que le llaman en las carreteras. Y hay, esto lo desarrollan varias empresas, y cuando van van a hacer el transporte de algo muy pesado, ocurre que si no es tan pesado, mandan un email al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y notifican que van a hacer eso. Si ya es demasiado pesado, tienen que pedir permiso 15 días antes y presentan un plan de cómo van a hacer el traslado de los materiales. ¿Qué ocurrió hace 10 días? Es que cambiaron el reglamento, todavía no han fijado las tasas, y entonces todo lo que es el transporte de carga pesada, que eso es bien importante para la reactivación de sectores como construcción, minería, está parado en el Perú porque no están los permisos. Alguien lo cambió en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y estamos pagando el problema de que el programa de reactiva de Arranca Perú se traba por problemas tan absurdos como ese. Y esto lo que está generando, evidentemente, es solamente un ejemplo de cómo se traban las cosas a nivel burocrático para poder avanzar con los programas de reactivación. No obstante eso, de ahí presento dos gráficos. Algo está cambiando. La producción de electricidad, si la van viendo, es la roja del año 2020, ya comienza a acercarse un poco a la que pasaba en el año 2019 en la misma fecha. Y la producción de electricidad como cambio real anual también se está recuperando. Es decir, son indicadores de que cuando se produce más electricidad es una señal de que la economía se comienza a recuperar y comienza a avanzar con más relevancia, y son buenas señales. Ahora bien, entramos a la agenda nacional del segundo semestre. Yo hubiera querido que el segundo semestre ya sea como el título que Mabel Isabel me estaba invitando para hablar del Perú post-COVID, pero es que todavía falta mucho para el Perú post-COVID. Esto va a demorar y hay que seguir trabajando y hay que seguir remando. Uno es, en el segundo semestre de este año, la pandemia va a seguir, y no descarten que hayan nuevas cuarentenas, aunque en este caso van a ser nuevas cuarentenas focalizadas, ya no generales como la que hemos tenido hasta hace unos cuantos días. Hay un tema que va a ser el marco de fondo, que es crisis económica. Va a haber crisis económica con un desempleo enorme. El desempleo, voy a entrar luego en detalle, pero es muy grande. En Lima, por ejemplo, donde se registran mejor las estadísticas, el dato ha salido el día de hoy. En Lima hay 2.7 millones de personas sin empleo, que se han quedado sin empleo. 2.7 millones de personas es muchísimo, es un montón. Esto va a traer un crecimiento de la pobreza. Esto va a traer una inseguridad ciudadana creciente. La delincuencia va a tender a ir creciendo en los días, en los meses siguientes, y la conflictividad social a nivel nacional también va a crecer bastante. De hecho, ya ha estado creciendo en el último par de meses, y yo sospecho que eso va a tener un impacto mayor. Y luego está el proceso de elecciones que va a ocurrir el 11 de abril del próximo año.
que evidentemente cuando hay elecciones generales en el país, es normal que las inversiones se detienen porque son épocas no muy estables desde el punto de vista de las inversiones, del clima de negocios, y es un problema. Evidentemente, toda sociedad democrática tiene que hacer las elecciones y eso es parte fundamental del país. Pero para la economía son periodos en los cuales se desacelera un poco la inversión porque algunos candidatos se vuelven demasiado entusiastas y comienzan a lanzar ideas que a veces generan algo de incertidumbre. Esto ocurre además en un contexto de una creciente tensión entre el Congreso y el gobierno y que tiene una consecuencia que es un aumento del riesgo regulatorio para las empresas por un populismo desbordado en el Congreso. Primero, y quiero hacer notar algunos de estos riesgos, la pandemia. Creo que hay un riesgo de un rebrote, pero la verdad que la palabra rebrote no tiene mucho sentido usarla, porque el primer brote todavía no ha terminado. Y ahí le presento un cuadro del factor de contagio neto promedio de los últimos 7 días, donde verán que está creciendo, y creo que esto es la consecuencia del final de la cuarentena y la salida desordenada todavía de las personas. Esto hace prever que pueden haber nuevas cuarentenas que sean focalizadas, y que no van a repetir el error de la primera cuarentena, que era todos metidos, se para toda la economía. Creo que eso ya el gobierno lo tiene bastante claro. Sería una cuarentena focalizada por regiones más complicadas y donde se permitiría que más sectores que en la primera cuarentena sigan funcionando. Pero sin duda, una nueva cuarentena significaría que la recuperación se retrasaría. Lo otro es el desempleo. Y ahí les pongo algunos cuadros, por ejemplo, vean ese que está al medio, que es el índice de confianza del consumidor, y verán cómo hay un nivel muy grande de cómo ha ido cayendo la confianza del consumidor. Y de los de abajo, el primer cuadro, ojalá lo puedan ver bien, es familias que consideran que su situación económica ha empeorado. Eso ha subido a 60%. Y familias que creen que la situación laboral está peor y mucho peor que hace 12 meses, son hoy día el 52%. Como les dije anteriormente, 2.7 millones de personas quedaron desempleadas en Lima entre abril y junio. Y lo más probable es que varios puestos de trabajo que se han perdido no se van a recuperar tras la pandemia. Además, va a haber una reducción de los salarios, un crecimiento de la pobreza quizá en unos 10 puntos porcentuales este año, y eso es una tristísima noticia porque se va a comer mucho de la ganancia, de que hayan menos pobres en el Perú los últimos años, que se fue logrando, eso se lo va a comer todo eso y va a haber un mayor número de pobres, lo cual es terrible para el país. Además, va a haber un aumento de informalidad por la pérdida de empleos en el sector formal. Eso a veces va asociado a delincuencia y, como les dije, a un aumento de la conflictividad social. Ahora, la aprobación al presidente Vizcarra es importante. ¿Por qué? Porque para la economía, quiero decir, porque para un gobierno como un presidente que no tiene ni bancada parlamentaria, ni tiene partido político, ni nada, si es que su aprobación cayera mucho, eso sería un factor de inestabilidad política. Pero hasta ahora sigue teniendo una aprobación muy alta de alrededor de 2/3 de la población, que creo yo que para una caída del PBI tan salvaje como la que ha habido entre marzo y ahora, con caídas de 40% en abril, de 30% en mayo, con un nivel de desempleo que solamente en Lima llega a 2.7 millones de personas, que sigue el presidente siendo aprobado por 2/3 de la población, es alto, es bien alto, es señal de que la gente entiende que hay un problema y que se tiene que resolver. Ahora, el día de hoy, pues hace una hora, o menos de una hora, juró el nuevo gabinete y este fue el tuit que puso Pedro Cateriano hace una hora y media, y puso: he aceptado la invitación del presidente Martín Vizcarra para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, ofrezco sudor, honestidad y conducta democrática por un Perú más justo y libre. Y me parece que la agenda, como la entiende el señor Cateriano, es primero enfrentar a la pandemia, segundo reconstruir el país de los escombros que están quedando luego de esta crisis económica tan fuerte, hacer algo de reforma política, un mejor manejo político y una mejor relación política con el Congreso y mejor capacidad de gestión para resolver problemas como el que les hacía notar de los problemas de los permisos para la carga ancha, pero que abundan por todos lados. En todos los sectores hay muchísimos problemas vinculados a eso.
Eso es lo que se espera que el nuevo gabinete pueda ayudar a resolver. Sin perjuicio de lo cual, hay varios, y ya estoy entrando en la parte final de la presentación, no se preocupen para no aburrirlos tanto, hay varios riesgos para la operación de las empresas privadas en los meses siguientes. Primero es que haya inestabilidad política en un contexto en el cual pues se puede producir, si es que con desempleo, con conflictividad social, etcétera, puede ser un problema que se genere algo de inestabilidad, especialmente en elecciones. La pandemia va a continuar, como les puse, va a haber crisis económica, va a crecer la pobreza, la inseguridad ciudadana va a subir, va a haber conflictividad social, las elecciones y una creciente tensión con el Congreso. Y en ese sentido, lo que hay es un riesgo regulatorio, creo yo, importante, porque desde el Congreso se está dando demasiadas normas populistas que tienden a confundir un tanto lo que es la respuesta que tiene que dar un gobierno en un contexto tan extremo como pero que en algunos casos se llega a niveles, creo yo, inconvenientes. Y esto puede generar un aumento desordenado del papel del Estado sin un carácter temporal, sino que se vuelva permanente. Y creo en ese contexto que hay en el Perú un ánimo de que el Estado resuelva muchas cosas, pero eso puede chocar con una pasión por las elecciones que no sea conveniente y que simplemente sea consecuencia de un Congreso que tiene poco tiempo, porque solo va a durar 1 año y medio, no más que eso, y no encuentra un espacio para la foto política. Y creo que hay lamentablemente una actitud en algunos congresistas muy en contra de la empresa privada, y creo que eso no es bueno para el país. Y han salido un montón de ejemplos: controles de precios, control de tasa de interés, modificar ley de concesiones eléctricas, servicio militar obligatorio, día de la oración, impuesto a las grandes fortunas, y así muchísimos ejemplos de iniciativas que van en esa dirección de generar, creo yo, más votos antes que racionalidad económica. Este riesgo regulatorio, pues creo que es importante. Ahí está el número de proyectos de ley que se han ido presentando desde el comienzo de este nuevo Congreso, que es enorme, y eso es un grave riesgo para el país. El otro gran riesgo es el que les he mencionado hace un momento, que la pobreza, que la falta de empleo genere un desborde social, y evidentemente el trade-off, que es una palabra que se usa en inglés y que suena como un toma y daca, en el sentido que una crisis como esta genera la necesidad de ver cómo escoger entre salud y economía. Es decir, si yo cierro totalmente la economía, en teoría protejo más la salud, pero si eso lo que le haría es mucho daño a la economía. Pero lo que sucede es que si por el contrario abro totalmente la economía, eso genera un daño para la salud. Entonces hay que saber cómo manejarse entre la enfermedad y el hambre, pero ambas matan. Y el problema es que las familias peruanas son familias muy vulnerables en el plano económico, porque cuando se habla de que se ha reducido la pobreza, se está hablando de indicadores que con perder el empleo un par de meses vuelves a niveles de línea de pobreza que son muy malos. Y muchos de los programas de ayuda han sido principalmente urbanos y no tanto en el ámbito rural. Esto entonces lo que implica es un serio riesgo de una creciente convulsión social, con el gran riesgo que un desborde social creo que afectaría muchísimo la gobernabilidad en la presidencia de Martín Vizcarra. Y con esto llego al final y planteo 3 escenarios futuros, básicamente uno muy optimista, el otro optimista, el otro pesimista y uno a un medio intermedio. Y está en función de las categorías que les he descrito anteriormente, como el manejo de la pandemia, donde el optimista es que sea parcialmente efectivo y el pesimista es que otra vez recaigamos y que haya que hacer varias cuarentenas más, con un gobierno que cede a la presión populista. Es decir, hay como todas las variables que he estado hablando en esta presentación, las pongo en esta caja de resumen. Y una diferencia es que en un escenario, y miren cómo estamos de complicados, que el escenario más optimista hoy en día es el escenario en el cual la producción solo caería en 14%. 14%, el Perú no ha caído en mucho tiempo, desde la guerra con Chile fue el último año en que se cayó muchísimo, y por tanto estamos así de complicados. Pero es un año en el cual pues va a poner a prueba nuestra fuerza como país,
y creo que hay que sacar lo mejor de todos con el fin de poder salir adelante. Y acá quiero terminar citando dos frases que me gustan. Una es de una revista Caretas, que la conocen ya de hace muchos años, cuando el gobierno militar le cerró la revista a Enrique Sileri y luego reapareció luego de un año o algo así, y sacó un titular que era pálidos pero serenos. Creo que así también estamos hoy en día, un poco pálidos como serenos. Y también citaría una frase del filósofo y politólogo Antonio Gramsci, que decía que hay que enfrentar los problemas con el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Y es en esa dirección que hay que andar para enfrentar tiempos tan duros, en los cuales lo que hay que hacer es innovar, cambiar, entender que las cosas han cambiado y ver cómo nos ubicamos de nuevo en este escenario tan complicado. Es, Mabel Isabel, la presentación que quería hacer, y ahora quedo disponible para todas las preguntas que ustedes tengan a bien plantear, junto con John. Bien, muchísimas gracias, Augusto, por tan espléndida ponencia. Bueno, tú ya lo dijiste anteriormente, trabajamos unos webinars cuando iniciamos todo el proyecto de eventos digitales desde la Dirección de Comunicación. Y vamos rápidamente con algunas consultas que ya se han estado formulando. Vamos con una consulta de Cristian Flores. ¿Habrá una nueva crisis de los mercados emergentes en esta pandemia? Bueno, creo que es parte de la misma crisis, ¿no? Donde vamos a ir gradualmente. Miren, a mí me sorprende, por ejemplo, que los que eran los mejores ejemplos del mundo de cómo se hacían las cosas, dejaron de hacerlo. Sin ir muy lejos, Perú y Chile eran mirados como los países de estrella al comienzo de la pandemia, y ahora estamos mal. O en Europa, Suecia era el país estrella de cómo hacían las cosas, y hoy en día los miran en Europa como los que no hay que juntarse con ellos. Y en China están comenzando a haber otros rebrotes, y que no se hable en Estados Unidos. Por tanto, creo que estamos ante un fenómeno bien complejo, donde todavía se sabe muy poco, y hasta que no haya vacuna, pues vamos a ir pataleando. Entonces, economías emergentes van a pasarla mal, como la están pasando mal otros grandes países. Pero debo hacer notar que algunos no lo están pasando tan mal. La economía mundial va a caer quizá en 3.5, 4%. En el Perú se nos pasó la mano con el cierre de la economía, y las consecuencias se van a pagar en este momento. Gracias, Augusto. Vamos con otra consulta de Liliana Correa Rojas. ¿Cómo podemos recuperar la economía si el trabajo informal ha aumentado? Pues el trabajo informal ha aumentado, es cierto. ¿Cómo podemos recuperar la economía? Seamos conscientes que va a haber mucha informalidad, y lo que tenemos que hacer es ver cómo recuperar empleos, y eso es bien importante. Y la única manera de recuperar empleos es generando inversión pública o privada, principalmente privada. Pero esto lo que demanda es, mientras eso ocurre, tienen que haber mecanismos de compensación temporal para la gente y para las empresas, para que cuando llegue más la recuperación, en algún momento entre los próximos 1 año, 2 años, lleguemos vivos y no lleguemos ya simplemente fuera del camino. O sea, la respuesta es inversión, y mientras ayuda para llegar a ese momento de la recuperación. Fátima del Rosario Sáenz Chincha. ¿El Perú cuenta con algún plan estratégico para recuperar la economía al 2025? Pues creo que 2025 es muy largo, que el plan que hay es un plan de 1 año, 1 año y medio, y el plan que tiene el gobierno es ese, que les he presentado. Esas son páginas que las he tomado del mismo Ministerio de Economía para explicarles cómo es que están enfrentando esta crisis. Es bien compleja, pero al final, miren, al final lo vamos a recuperar. El problema como país, el problema es hacerlo con la mayor cantidad de empresas y personas para que no sufran tanto, porque es un proceso muy doloroso de aumento de la pobreza, de aumento del desempleo. Es un momento muy, muy complicado, la verdad. Vamos con una consulta de Daniela Elba Colchado. Para tener una economía estable, ¿necesitamos préstamos de otros países? Bueno, de hecho el Perú ha pedido préstamos de otros países, y de hecho ha pedido préstamos en otros países, pero ha salido en plena pandemia. Hizo una emisión de bonos que fue muy bien recibida, lo cual era una expresión de la solidez que proyecta el Perú en los mercados internacionales. Y también se ha hecho un pedido de un préstamo importante, creo que $10.000 millones o algo así,
al Fondo Monetario Internacional, que son préstamos que es como que el banco me autoriza y cuando necesito lo retiro, pero ya está ahí disponible para que el Perú lo pueda tomar en tanto lo requiera. Vamos con una consulta de Cristian Flores. Si hubiera un rebrote de COVID-19 y establecieran nuevamente la cuarentena, ¿qué tan letal sería para la economía del Perú teniendo en cuenta las pérdidas que tuvimos desde el inicio de esta pandemia? Mucho. Como les hacía notar, cada semana de cuarentena, al nivel en el cual estábamos hasta no hace mucho, significaba un punto del PBI menos cada semana, por semana, y 50.000 hogares que entraban en la línea de pobreza. Por tanto, las cuarentenas así fuertes, largas, son terribles para la economía. A veces no queda otra para salvar vidas, pero hay que tener en cuenta que el hambre también mata a la gente. Clarisa Mayo. ¿El gobierno hizo bien en invertir tanto dinero haciendo subsidios o pudo haber tenido otro plan? Pues yo creo que los subsidios, y no sé si se refiere a subsidios a los bonos, eran indispensables, fundamentales. No había otra manera. Si tú estás encerrando a la gente en sus casas, ¿cómo puede salir a ganarse la vida? Entonces, a generar para el día. Y hay un indicador que a mí me preocupa mucho, hay 10 millones de personas en el Perú que viven de lo que ganan en el día. Por tanto, tengan en cuenta ese indicador cuando se les cierra a toda la gente en sus casas. Lo que sucede es que tienen que comer. Entonces, ¿cómo haces? Los bonos, por tanto, son fundamentales y yo creo que debería verse de crear un bono que sea mensual de aquí a fin de año, por lo menos. Vamos con otra consulta de Norli Rumiche Benítez. ¿Qué cree usted que le espera a la economía peruana al finalizar el 2020? Vamos a acabar muy mal. 14-15% de caída del producto es una economía de guerra. Es una economía muy, muy complicada y por tanto va a ser el peor año en la historia económica del Perú en un siglo. Mira cuán grave es lo que te estoy diciendo. Que sea el peor año en 100 años es gravísimo, pero hay que tener fe, hay que salir adelante, hay que innovarnos, hay que ver cómo nos recurseamos para poder adaptarnos a un momento y a un contexto que es muy diferente. Bien, pero nos vamos a recuperar. La crisis se sale, el tema es cómo se sale de ella, cómo se llega a ese momento, pero de que vamos a salir no te quepa la menor duda. Y necesitamos unión, sobre todo, unión de todos los peruanos para poder salir de esta crisis, ¿no? Y creo que con la ponencia que nos has brindado el día de hoy, las cosas están mucho más claras, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede esperar? Aún no terminamos esta pandemia, aún seguimos luchando día a día contra este enemigo invisible, como se dice, pero con una unión como peruanos, como siempre nos hemos caracterizado, podemos levantar nuestra economía, podemos salir de esta crisis y sobre todo ser un país líder, que es lo que estamos buscando, sobre todo con miras al bicentenario. Muchísimas gracias, Augusto, por haber estado con nosotros esta mañana. Quiero dejar el uso de la palabra a la doctora Mabel Otiniano para que pueda también, de repente, si tiene alguna consulta respecto al tema, que lo pueda formular o simplemente pueda dar las palabras de cierre para este evento. Doctora. John, antes de pasarle la palabra a la doctora Patricia Paría, quien es la que va a cerrar el evento, quiero agradecer a mi amigo, ya en varias oportunidades nos hemos visto, siempre es un apoyo importante para nuestra universidad y quiero agradecer tu conferencia, estos datos que nos traes de primera fuente. Sé que eres un gran investigador del tema económico y lo compartes siempre con el pueblo peruano y con la comunidad estudiosa a nivel nacional. Agradezco tu participación, bendiciones, solamente hay que cuidarnos para que todo esté bien a nuestro alrededor y felicitaciones, doctor Augusto Álvarez, por su apoyo, ¿no? Mabel, estimada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran gusto estar con la comunidad de la Universidad César Vallejo. Ahora en estos meses no lo hago con regularidad, pero de manera virtual, pero ojalá ya pueda volver otra vez a esas giras que suelo hacer por cada una de las sedes porque la paso muy bien
de ver a sus profesores y a sus estudiantes, que creo que es el valor más importante de la César Vallejo, que es gente tan pujante, que trabaja con tanto esfuerzo. Yo he dado clases algunos años, varios años, ahora ya no tanto, solo doy estas charlas, pero la verdad que uno de los alicientes para trabajar con la Universidad César Vallejo es la calidad personal y el esfuerzo y el tesón de sus alumnos, que son personas que quieren salir adelante y que lo suelen hacer con gran entusiasmo, y es encomiable el trabajo que hacen sus profesores para alimentar ese espíritu que viene desde César Acuña, su fundador, y todo el rector, don Humberto. Es decir, es un gran grupo que hacen muchísimo por la educación en el Perú y que sacan adelante a tantas personas, hacen un trabajo encomiable y estoy muy orgulloso de ser parte de ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Ahora quiero dejar el uso de la palabra a la doctora Patricia Padilla Bento, quien es directora de la Escuela de Contabilidad, quien dará las palabras de cierre de este evento digital que se ha desarrollado esta mañana. Doctora. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento especial al economista Augusto Álvarez Rodríguez. De verdad que acá en la universidad, bueno, estamos conectados por videoconferencia, pero estamos muchos docentes, autoridades, ¿no?, alumnos que lo están escuchando. En realidad nos sentimos felices y nos engalana con su presencia el día de hoy, ¿no? Bueno, sabemos que el tema pues del COVID, de la situación que nos encontramos en este momento, no solamente en el Perú, sino a nivel de todo el mundo, es un problema complicado tanto para el tema de la salud, de la economía, ¿no? Y bueno, lo hemos escuchado tanto al ponente anterior, que ha sido el economista Mario Guerrero Corzo, ¿no?, que nos ha dado una amplitud del tema, y en la segunda ponencia, ¿no?, que también nos habló del post-COVID. Y razón tiene el doctor Álvarez Rodríguez en decir que hablar de un post-COVID era un tema muy audaz, todavía como que no sabemos qué es lo que pasará. Sabemos que va a ser un tema complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que el año 2019, para este año 2020, se había hecho unas proyecciones, tanto el Fondo Monetario Internacional indicaba que el Perú iba a tener un crecimiento en el PBI, pero sin embargo, con la llegada de este COVID acá en el Perú, ha sido complicado, y vemos las estadísticas que nos han mencionado, que en realidad es un problema que, como les digo, no solamente es en el Perú, sino a nivel mundial. En el caso del Perú, pues, con el gobierno, ¿no?, que desde que se supo del primer contagiado, inmediatamente lo que ha hecho es, ha tomado algunas medidas, como el tema de la cuarentena. Estamos desde marzo, ya han pasado ya 107 días, y en realidad en un primer momento se ha sido, de repente todos teníamos como que indicaba que todo estaba muy bien, que en el Perú no iba a pasar nada, pero lastimosamente han pasado ya 107 días y los resultados no son muy alentadores. Pero sabíamos que, por ejemplo, en la parte de salud, los hospitales públicos, pues ya desde antes, no era la atención que debería ser. Entonces ahorita lo que se está haciendo es solamente mostrar de lo que ya se tenía. Entonces todos los problemas que existen será para que a los peruanos nos hagan reflexionar, ¿no? Y es más, nosotros como docentes, ahora como estudiantes, tenemos que reflexionar. ¿Y qué nos queda? Seguir adelante con mucha fe, cuidándonos mucho para poder regresar a las aulas y podernos abrazar, aunque todo esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, ya no nos podemos dar el abrazo, tenemos que mantener la distancia. Pero tenemos que colaborar con nuestro país, seguir adelante, ¿no? Hay que sacar lo mejor de nosotros para poder
En primer lugar, adecuarnos, entenderse que este cambio no ha sido fácil para nadie, en ninguno de los aspectos, tanto en el aspecto económico, en las empresas cerradas, para los estudiantes, docentes, los estudiantes, en el caso de los estudiantes, el hecho de tener las clases virtuales, el docente de igual forma. O sea, sí, es un cambio totalmente, es un año que en realidad sí lo vamos a recordar siempre. Y bueno, ¿qué nos queda? Como vallejianos que somos, tenemos que seguir adelante, ¿no? Yo voy a terminar con una frase, y en realidad nuevamente mi agradecimiento al doctor Rodríguez. Esperamos verlo nuevamente, en realidad como que faltara más tiempo, ¿no?, para poder tocar estos temas que tanto interesa, no solamente a los docentes, sino a los estudiantes. Termino con una frase: tu gran oportunidad puede ser justo donde te encuentras ahora. Es una frase de Napoleón Hill. Veamos este tiempo de cuarentena. Si bien es cierto, tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero también hay que verlo como una oportunidad de crecimiento, oportunidad no solamente de crecimiento profesional, sino de ese ser humano que tenemos dentro, ¿no? Porque eso sí vamos a necesitar mucho. Y bueno, doy por terminado, clausurado este webinar, que ha sido muy interesante, y de verdad mi agradecimiento a todos los participantes, a los docentes, estudiantes de los 12 campus, ya que la Escuela de Contabilidad pues está en los 12 campus de todo el Perú, ¿no? Está en Chiclayo, Tarapoto, Chepén, Trujillo, Moyobamba, Chimbote, Lima Norte, Lima Este, Callao, y no sé de qué campus más me olvide, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, a seguir adelante y a cuidarnos mucho. Bendiciones. Muchísimas gracias, doctora Patricia Padilla, por sus palabras de cierre. Antes de culminar, ¿me permiten, por favor? Para nosotros es muy importante saber la opinión de los estudiantes. Es por eso que en estos momentos en sus pantallas está apareciendo una pequeña encuesta. Nos sería de mucha utilidad que todos los presentes la puedan llenar de manera ordenada. Queremos tener sus apreciaciones para poder desarrollar así diferentes eventos. Mientras le damos tiempo a todas las personas que están conectadas, llenen esta encuesta. No sé si, Augusto, tienes algún mensaje final para todas las personas que están conectadas hoy en esta sala. Pues sí, lo que quiero es insistir en que hoy en día estamos enfrentando todos una situación tremendamente complicada. Todos hemos visto que se han reducido nuestros ingresos, las perspectivas son muy complejas, pero lo que creo que es también un momento de reflexionar, de repensar, de reconstruir, de pensar en cómo reorganizar nuestras vidas. Y a mí, en lo personal, por ejemplo, ha sido un tiempo estupendo. Más allá, claro, lamento mucho las muertes, la gente que ha perdido ingresos, toda la pena que trae. Pero dentro de eso, es un momento que hay que aprenderlo, hay que entenderlo. Y a todos los muchachos jóvenes y las muchachas de la Universidad César Vallejo, diría que en el buen sentido aprecien y este momento y lo vivan con mucha intensidad. Y es un año que va a ser recordado por toda la vida. Y cuando sus nietos les pregunten ¿cómo viviste el año 2020 de la pandemia? No le digan me la pasé mandando memes, sino que sea un año que lo puedan utilizar, que lo recuerden mucho, si pueden hasta lleven un diario de lo que pasó, lo que no pasó, las cosas que pensaron, porque empezamos el año como todos con muchos sueños y súbitamente se volvió en un aprendizaje sobre cómo sobrevivir. Eso es lo que ha sido y es lo que va a continuar todavía por un tiempo más. Lo bueno, dentro de lo malo sin duda, es que es un momento de cambio, de reflexión. Entonces mi invitación es a aprovechemos todos este periodo complejo en la vida de toda la humanidad. Bien, muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, doctora Mabel Otidiano y doctora Patricia, y también la economista que estuvo anteriormente con nosotros. Estamos seguros que vamos a seguir desarrollando diferentes eventos digitales con diferentes temas. El día de hoy hemos tocado acerca de economía y estoy seguro que ustedes también como filial Chepén van a estar desarrollando otro tema para los 12 campus y para todos los estudiantes que estén interesados. Educación de calidad más allá de las aulas es lo que estamos brindando, y muchísimas gracias.
Nos estamos viendo en un próximo evento digital organizado por la Universidad César Vallejo.